haciendo un clic en el botón de interpretación para si quieren escuchar este webinar en inglés o en español. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, Gendarmería de Chile y del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, les damos la bienvenida a este evento en el que se lanza el estudio sobre clima organizacional y competencias laborales de los funcionarios penitenciarios. Quiero saludar especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, al director de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra, darle bienvenida también a la nueva directora de la Escuela de Gendarmería, María Angélica Aguirre, saludar al director de Desarrollo e Investigación del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, Pablo Carbacho, a la gerenta de Gestión del Conocimiento del OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, Pamela Arellano, y por supuesto al principal expositor de hoy, el investigador asociado de la Universidad de Oxford y jefe de seguridad operativa del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional del Reino Unido, Jamie Bennett. También quiero agradecer la presencia de todos quienes nos acompañan en la plataforma y los dejo invitados para hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se despliega en esta plataforma, en la aplicación, en la barra de abajo, sobre la cual estamos transmitiendo. Estas preguntas van a ser respondidas posterior a la presentación del profesor Bennett en la ronda de conversación que tendremos con los participantes. Nosotros como TIC de la Cámara Chilena de la Construcción desarrollamos esta iniciativa porque consideramos que con un diagnóstico y la formación laboral de los funcionarios penitenciarios no solo se fortalece el sistema, sino que también aumentan las posibilidades de reinserción laboral de las personas privadas de libertad. Tenemos un rol social que promueve empleabilidad, reinserción y movilidad social, y tenemos como aliados instituciones clave para lograr estos objetivos. Para comenzar esta actividad, dejo con la palabra al director de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra, a quien le damos la bienvenida. Buenos días a todas y todos los que están presentes. Primero, agradecer la oportunidad de poder convenir, de acuerdo con lo que usted nos manifestaba, en que esta herramienta que se va a producir tras el estudio que se va a aplicar en torno a lo que es clima organizacional y competencias laborales de nuestros funcionarios, en todo el espectro, va a ser útil tanto para ustedes como para nosotros. Saludar especialmente también, aprovecho ahí a Jane Bennett, quien va a ser el expositor. Y en cuanto al sentido del estudio que se aplica, que muy pocas veces se considera a nuestra institución para efectuar estudios serios, salvo cuando se extrae solamente información para requerimiento inmediato y realizar algún tema que es de, por qué no decirlo, conveniencia solamente de algunos externos. En esta oportunidad, el estudio que va a ser es serio y va a ser aplicado a nuestro personal, viene a darnos a conocer, más allá de las carencias que tenemos como institución, en conocer nuestras propias debilidades y de ya sacar las oportunidades para poder converger en trato hacia la población penal, en poder realizar nuevas decisiones en torno a cómo aplicamos la reinserción. Y algo también más decidor respecto a eso mismo, de la realización de los internos, y por muchas ideas que nosotros vayamos concibiendo como institución o como nuevas administraciones, también tenemos que irnos apoyando en datos específicos, datos duros, para poder ir concibiendo a futuro que la reinserción sea tan real como la gente puede concebirla en la sociedad común. En la actualidad, todos los trabajos o las acciones que se dan en torno a la reinserción han dado resultados, pero en lo óptimo uno esperaría un poco más, ¿no? O esperaría que esto fuera creciendo y manteniéndose en el tiempo y permitiendo también a su vez desarrollar nuevas herramientas para ir abarcando más, porque las distintas formas de delinquir en nuestro país y las distintas clases de población penal, porque uno habla de población penal, pero se divide en muchos grupos. Estamos hablando de bandas criminales, hablamos también de internos que son muy invisibilizados, incluso por el resto de la población penal. Pasamos también por población que tiene que ver con identidad de género, minorías sexuales, etnia. No es aplicar solamente un tipo de factor de reinserción, sino que
tiene que ver netamente con la raíz de los intereses de cada uno de estos grupos o subgrupos dentro de la población penal. Y debido a eso, el eje que mueve esto es precisamente nuestro personal, que si bien es cierto, tiene un amplio conocimiento de la población penal con la que trabaja, muchas veces no sabe conducir ese conocimiento para que en suma podamos tener resultados óptimos. Carecemos de eso, tenemos que reconocerlo. Sabemos mejor que nadie cómo trabajar dentro de los establecimientos penales. Tenemos la expertise para dar la respuesta al momento cuando se nos requieren temas de violencia dentro de los recintos, en temas de cómo se conduce la población penal con su familia, con las visitas, incluso con el mismo personal, pero desconocemos dónde apretar el botón específico para que estas personas se incentiven o se motiven a hacer el cambio. Que eso es lo que se busca cotidianamente, efectuar el cambio y que este cambio sea notorio, no sea un cambio que el interno lo ejecute netamente para darnos el gusto o para hacernos creer que dentro de la población él está cambiando. Porque después que sale del sistema penitenciario, nos enteramos que sigue en la misma maquinaria, delinquiendo, efectuando el mismo rol que efectuó hasta antes de entrar al penal. Incluso peor aún porque se lleva más herramientas para poder delinquir con más habilidad. Entonces lo que buscamos es lo otro, lo opuesto, es que esta persona sí haga clic, efectúe el cambio, y ese cambio nace pertinentemente de parte de nuestros propios funcionarios, que en tal sentido muchas veces se considera que no son parte de la rehabilitación, solamente son parte de la custodia. Y ahí hay que también trabajar muy duro para hacerlo entrar en este engranaje y que se consideren también parte de la entidad rehabilitadora, que ha costado años hacerlo entender. Y aún así, a la fecha, son pocos los resultados que hemos obtenido en relación a que las personas que no están dentro de la maquinaria de reinserción no se consideren como tales, no se consideren parte del sistema de reinserción de gendarmería. Y no es por un tema que podamos decir nosotros como servicio que no está consignado, sino que porque lo tienen inserto dentro de sí, creen o piensan ellos que solamente están para custodiar y no para motivar al interno. Y eso nace también del desgano, desencanto, donde se ven abordados por estas extenuantes horas de trabajo, el formato de trabajo que van realizando, la cantidad de años que van pasando, donde el encierro los hace ver la vida de otra manera, ver que la vida transcurre rápidamente en el exterior, que se va cambiando la ciudad, van creciendo sus hijos, se van yendo amigos, se van perdiendo incluso familiares, y todo ese proceso lo pasan mientras laboran. Entonces hay una sensación de ver angustiosamente el avance de la sociedad mientras ellos están 20, 30 años trabajando, y en cierta medida una sensación que es transversal en todo el personal, me incluyo, es que terminan como cumpliendo una condena conjuntamente con quienes ellos custodian. Entonces la sensación laboral de ellos es como he hecho poco en tantos años y no sentirse efectivamente todo el conocimiento que ellos van abordando es bien concebido. Y este estudio viene también a mostrar en parte o a visibilizar lo que significa el personal, la calidad laboral, la calidad de personas dentro del ámbito de gendarmería y dentro del ámbito penitenciario. Ese factor es muy importante que lo podamos considerar al momento de realizar el estudio, cuáles son sus anhelos en cuanto a los funcionarios y hacia dónde iban en principio, por qué llegaron a esta institución a trabajar y qué es lo que esperaban de sí, qué esperaban realizar, tanto laboralmente como en lo personal. Resuelto eso, podríamos tener avance en relación a la razón verdadera de cómo ellos se puedan o se desenvuelven en el día a día en el trabajo que realizan con la población penal en sí. Bueno, y con esto ya cierro, esperar que se logre el objetivo
y esperar que también no sea lo único, porque me imagino que cuando vayan descubriendo y sumergiéndose en este mundo penitenciario, les va a dar también a ustedes luces de más cosas y quizás de hasta para un segundo estudio que puedan realizar, que estando en nuestra institución, que se conoce muy poco, van a ir viendo que podrían también tomar otras aristas respecto del estudio, o van a quedar cortos incluso en el estudio que realicen. Así que también está la limitación de que si consideran que lo que se realiza o lo que se va a aplicar fue insuficiente, está también la limitación para que lo puedan extender a un segundo estudio y avanzar también más en otras temáticas que dicen relación con el mundo propiamente tal de gendarmería. Muchas gracias, director, por sus palabras. A continuación voy a dejar al director de Desarrollo e Investigación, Pablo Carbacho, que pertenece al Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Adelante, Pablo. Gracias, Catalina. Gracias, director, también. Buenos días a todas y a todos. Gracias por su asistencia a esta charla magistral del profesor Jamie Bennett, a quien aprovecho a agradecer por estar hoy día con nosotros. Este estudio tiene una importancia que es crucial para el Centro Justicia y Sociedad. Nosotros como centro tenemos una larga trayectoria estudiando la cárcel y el sistema penitenciario en Chile y en otros países también de Latinoamérica. A través de este estudio queremos aportar con ideas, datos y propuestas para mejorar la preparación del personal de gendarmería. Esto consideramos es fundamental en la medida que el funcionario penitenciario, en Chile al menos, esto no ocurre en todos los países, tiene la doble tarea de proveer de seguridad en las cárceles, al mismo tiempo que ser motor para la integración social. Esto está explícitamente contenido en su propia ley orgánica. Pero esta doble misión, que muchas veces es contradictoria, requiere de conocimientos, habilidades y competencias profundas que deben ser parte de la formación del personal penitenciario. De esta forma, los atributos del funcionario penitenciario, sus competencias en el trabajo y el clima ocupacional en que se insertan son esenciales en las actitudes que estos funcionarios pueden tener hacia los reclusos y por lo tanto en las posibilidades de rehabilitación y posterior reinserción social de las personas privadas de libertad. Con esto en mente, gracias al financiamiento de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción y el apoyo de Gendarmería y especialmente de su escuela, un estudio con el objetivo de explorar, conocer y describir el clima organizacional y las competencias laborales que tienen los funcionarios penitenciarios al interior de los penales y su actitud hacia los internos a fin de promover la reinserción social. Este es un estudio que se desarrolla actualmente en varias regiones del país, en distintos tipos de penales, femeninos, masculinos, concesionados, públicos. Y para lograr esto aplicamos una encuesta a 1.300 funcionarios penitenciarios. La muestra era de un poco superior a 1.500. Tuvimos una tasa de respuesta superior al 80%, lo cual es muy bueno. Y aplicamos esta encuesta, que es una cuestión totalmente inédita en Chile, junto con ello realizamos una serie de entrevistas y observaciones en distintas regiones y espacios físicos de gendarmería. Con esto, nosotros esperamos proponer un perfil y contenido específico para la formación profesional del funcionario penitenciario, pensado y enfocado en el fomento de la reinserción social de las personas privadas de libertad. Como centro, creemos firmemente que este estudio puede traducirse en un aporte valioso para el desarrollo de mejores planes de formación y en un personal penitenciario más preparado para cumplir esta doble misión que, como sabemos, es bastante compleja. Esto, en definitiva, se traduce en mejores procesos de integración social de las personas privadas de libertad y, consecuentemente, en mejores niveles de seguridad para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a dejar con ustedes al profesor de la Universidad de Oxford, Jamie Bennett, quien nos presentará una charla sobre el mundo penitenciario y su experiencia en el ámbito que compete a los alcances de este estudio. El investigador ha trabajado en prisiones desde 1996 y ha ocupado varios puestos de responsabilidad. En la actualidad es subdirector de Seguridad, Orden y Lucha contra el Terrorismo en el Servicio de Prisiones y Libertad Vigilada de Su Majestad. Además, es editor de la revista Prison Service Journal, es autor y ha publicado varios libros sobre el tema que nos convoca.
Antes de comenzar, quiero comentarles que para realizar sus preguntas pueden hacer clic en el botón de preguntas y respuestas. Bienvenido, Jamie. Thank you very much. Muchísimas gracias. La verdad es que yo preparé unas diapositivas que deberían estar disponibles por aquí. Voy a ver si es que puedo compartirlas. Marcela, ¿usted podría, por favor, compartir las diapositivas desde su computadora? Porque me parece que su versión de Zoom es un poco diferente a la que yo estoy acostumbrado. Of course, Jamie. Wait a minute. I have Por to. supuesto, Jamie. Un I have segundo, por to favor. share. Wait a minute, please. Un minuto, por favor. See, if I had a cat like Marcella, I could get that to turn up. Marcela, bueno, muchísimas gracias. Ahí aparentemente ya está listo. Como dijo la presentación, yo he trabajado en prisiones desde el año 96, del siglo pasado. Y pasé muchísimo tiempo también trabajando directamente en prisiones como un gobernador de prisión. Así que he sido gobernador en prisiones de hombres y mujeres de baja y alta seguridad. Así es que también hablamos de un rango de distintos contextos. Eso ha sido mi carrera. También he llevado a cabo distintas investigaciones y algunas investigaciones que tienen que ver con los gerentes o administradores de este tipo de prisiones que han llevado a cabo también un número de estudios etnográficos que están basados en las entrevistas y observaciones. Mi enfoque va a ser descrito como un investigador que ha estado presente y muchas de las personas que vienen a esta sociedad y que no están familiarizados con esto y tratan de acercarse a ello para poder entenderla, describirla y analizar sus características. Por lo tanto, es una investigación de una persona que está dentro. Y esto puede ser un poco diferente porque estamos trabajando en un mundo que no se es familiar y estamos tratando de generar suficiente distancia de este mundo que no sea familiar para poder verlo en una forma mucho más objetiva, desapegada y haciendo cuestionamientos. Mi trabajo específico tiene que ver con lo que yo describo como el gerencialismo. Quiero explicar un poco acerca de qué es esto. En el mundo occidental, en el Reino Unido, en Estados Unidos, había una tendencia hasta una gobernanza más bien neoliberal en los años a finales de los 80 y de los 90. Este es el retorno de la idea de un mercado que nos dominara y por lo tanto esto también tenía que ver con la parte económica, con una participación reducida del Estado, y esto también nos llevó a un número de cambios de cambios dentro de las políticas y también estaba todo manejado desde el punto de vista de cómo se manejan las sociedades comerciales y del punto de vista financiero. Entonces teníamos esta gobernanza neoliberal que se manifestó en las prisiones. Y una forma en que se manifestó fue en el desarrollo de lo que ha sido descrito como el
Gerencialismo. El gerencialismo también se basa en tomar técnicas y enfoques de la gestión, de la gerencia del sector comercial para poder hacer que el sector público y su gestión sea mucho más similar a algunos temas que son percibidas de la forma en que podemos operar en un ambiente más bien comercial. Específicamente en las prisiones, el crecimiento de este control jerárquico y de la supervisión, esto especialmente a través del uso de objetivos, auditorías, estas tablas, etcétera, para poder establecer las expectativas y cuestionar también la entrega de ciertos resultados dentro de las prisiones. Y esto también estuvo respaldado por una estructura de gobierno que estaba focalizada en estos principales enfoques de la gestión de las prisiones. Marcela, disculpa, si pudiese volver atrás a la diapositiva anterior, por favor. Muchas gracias. Bueno, y esto también tenía que ver con reducir el aumento de las restricciones corporativas y financieras con la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo. Por lo tanto, es como tener un pequeño Estado para que las prisiones operaran de manera mucho más eficaz y también empezar con la competencia entre las prisiones privadas que también empezaron a surgir en el Reino Unido porque era forma de competencia. Pero esto no era solamente acerca de cambiar la estructura de las prisiones, sino que acerca de cambiar qué pensaban las personas acerca de sí mismos y de su trabajo. Así que teníamos el uso de técnicas de recursos humanos como el reclutamiento, desarrollo, capacitaciones, retención. Y con esto las personas también pensaban acerca de cómo podía ser un gobernador o un gerente de prisión. Involucrar estos ciudadanos corporativos y que esto fuera parte de una organización más allá de ser el uso que pudiésemos tener, y también estaban comprometidos a estos logros o estos objetivos, auditorías, etcétera. Y este proceso ha sido descrito, por ejemplo, Nicholas Rose, cómo gobernar las almas, no solamente controlar el comportamiento de las personas, sino que controlar la forma en que piensan también. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Marcela. Algunas veces esto sugiere que estas tendencias mundiales, estas tendencias neoliberales, como el gerencialismo, vienen y borran todo lo que había. Pero lo que yo sugeriría es que esto sea poder salir de lo que está ocurriendo realmente para que lo que sea el gerencialismo sea dominante en las prisiones. Las culturas dentro de las prisiones empiezan a desaparecer poco a poco. La cultura de las prisiones, la cultura del personal de las prisiones también trae tres elementos principales. Uno que es el aislamiento. Las personas que trabajan en las prisiones también socializan con otras personas en prisión y basado en lo que ha ocurrido normalmente se desconectan del mundo que los rodea. El segundo punto tiene que ver con una idea acerca de la relación preso-gendarme, porque tenemos aquí una religión donde el personal está por sobre los prisioneros y nos genera ideas acerca de qué está correcto y qué no está correcto en términos de la relación entre estas dos partes. Y luego hablamos de la masculinidad, porque también los prisioneros no solamente son hombres que probablemente trabajen en prisiones y que estén presos. Entonces, eso también está caracterizado por la masculinidad que tiene mayor incidencia. Cuando también vemos que esto puede verse impactado por las culturas locales. Por lo tanto, más allá de hablar de el gerencialismo y de la gestión pública penitenciaria, también hablamos en el sector privado acerca de estos términos. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Marcelo. Muchas gracias.
Bueno, mi primer trabajo de investigación lo llevé a cabo el 2007 y 2008 y esto fue llevado a cabo dentro de una prisión de seguridad mediana y fueron 60 días de observación, 60 entrevistas con administradores y gerentes de distintos niveles. Y también, esto también está en un libro, pero quiero resumirlo en un par de puntos claves. Algunos de los puntos claves es que, bueno, la mayoría de los gerentes que fueron entrevistados han estado trabajando por 10 o 20 años, así que han visto que esto ha sido una tendencia que se ha desarrollado a lo largo de sus carreras. Especialmente hablamos acerca de la expansión de la infraestructura del gerencialismo, porque tenía un gran crecimiento en el uso de las auditorías, objetivos, encuestas a los prisioneros, el uso de las tablas y también aumentar la competencia dentro de las prisiones. Así es que podemos ver mucha más energía y mucho más enfoque que ha sido dirigido a través de estos objetivos de gerencialismo. Y también es que tenemos algunos otros negocios, más allá del negocio que es el núcleo de todo esto. Y también tuvimos una estructura de la organización, pero también ha cambiado la cultura de los administradores, porque muchas veces son partes y esto va a estar mucho más impulsado a ciertos valores, como por ejemplo los valores humanos, ya sea si uno piensa qué es lo que es importante acerca de la rehabilitación de los presos y el respeto por los derechos humanos u otros puntos donde también tienen un sentido y una configuración mental que puede ser mucho más punitiva y que se castiga cuando hacen algo que no está bien. Estos valores, porque también debemos modelar a las personas de forma profesional. Entonces hay muchas más preocupaciones acerca de lo que se puede descubrir o describir como este gerencialismo. Este es otro tipo de negocio que están llevando a cabo. Y esto también puede ser una forma mucho más dominante para poder hacer el liderazgo en las prisiones. Y como dije, esto también se intersecta con algunos elementos de la cultura, los valores que ha desaparecido casi por completo en las culturas que existían en las prisiones que prácticamente se ha evaporado. Y estas ideas de gerencialismo se hicieron mucho más dominantes. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? En el 2015 también hice un estudio, bueno, 7 años después del estudio original, en uno de los centros penitenciarios. Entonces ha habido avances. En el 2018 hubo una crisis mundial bancaria. En muchos países esto se vio también como un enfoque político de austeridad. Esa fue la idea para poder abordar esta recesión. Los países iban a reducir el gasto público y también controlar los préstamos o la solicitud de préstamo, y era la forma en que supone se iba a estabilizar la economía. Tuvo implicancias importantísimas para los servicios de servicios públicos, incluyendo los centros penitenciarios en Gales, en Inglaterra, 24% de reducción en las finanzas o en el financiamiento para los servicios penitenciarios. También hubo otros cambios en las políticas, como por ejemplo, aquellos centros penitenciarios más antiguos y más viejos y más pequeños fueron cerrados y algunos se convirtieron en algunos más grandes o se construyeron nuevas unidades. Eso fue lo que se realizó con la idea de crear una economía a escala, de manera tal que estos servicios penitenciarios pudiesen operar de manera más eficiente. Hubo también algo que se llamó programa de benchmarking, de comparación, donde iba a verse los costos que se daban en cada una de los centros penitenciarios, para que todos tuvieran un presupuesto idéntico con el que pudiesen funcionar. Comenzaron a cambiar algunas condiciones, como por ejemplo la edad de jubilación,
reducir el pago también para estos nuevos gendarmes o funcionarios, y tuvo implicancias, claro, importantes para aquellas personas que trabajaban en los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué significó esto para los administradores o gerentes de centros penitenciarios? No fue que el gerencialismo fuese con un control centralizado y que desapareciera de la manera empresarial que conocemos, sino que en lugar de enfocarse, por ejemplo, en las auditorías, donde estos administradores se iban a enfocar, se cambiaba y se les pedía dejar estos cambios empresariales e introducir reformas importantes, relevantes para poder implementar la austeridad en esa cárcel en particular. También esto demostró cómo este control centralizado del más generalismo era tan enfocado, tan acotado y tan potente en ese mundo. Entonces esto condujo a esos cambios, aun cuando cuestionaban la efectividad de los mismos. Y aun cuando te comprometieses a ellos, presentaban una posición entusiasta que probablemente no sea quizás la etiqueta con la que vamos siempre a estar para conducir esos cambios, incluso cuando ellos mismos, ¿cierto?, fuesen algo que les hiciese sentir incómodos. Este fue el tipo de cambio. Había una organización que requería de un control mucho más estricto sobre ellos y sobre la conducta y sobre su forma de pensar. Esto comenzó y efectivamente vieron que muchos de estos cambios injustos llevaban a un deterioro de la política del servicio que estaban ahí para ofrecer. Por lo tanto, lo que comenzaron a cuestionar fue la legitimidad de lo que estaban pidiendo, lo que estaban exigiendo. Ese fue el costo de estos cambios para ellos y su compromiso con la organización. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Marcela. Para nadie fue de extrañarse que estas políticas de austeridad causaran problemas relevantes en Gales y en Inglaterra el sistema penitenciario, de maneras en las que de alguna manera esta economía informal dentro de las cárceles estuviese influenciada por el ingreso de sustancias psicoadictivas, que son drogas sintéticas que en ese minuto, en ese tiempo, eran imposibles de detectar por las medidas que estaban ahí implementadas. Esto dio también lugar a que hubiese un aumento en el crimen organizado y lo que se desataba dentro de las prisiones. Era un momento en el que debía a lo mejor reducirse todo eso y la forma de poder lidiar con ese problema. Se ve un deterioro en la calidad de los regímenes que se dan dentro de los centros penitenciarios. La violencia aumentaba y también una rotación de la población, porque claro, el personal quería cambiarse de trabajo y estar en lugares menos peligrosos. También fue una posibilidad, un intento de abordar esos problemas a través de la creación de lo que se le llamaba reforma de las cárceles. Y fue la iniciativa una iniciativa del ministro de Justicia, Michael Gove, que generó algunas ideas que había implementado las escuelas y los hospitales de Inglaterra y de Gales. Y la idea era poder deshacerse de la idea de gerencialismo y del control centralizado, y en lugar de aquello, otorgarle una autonomía significativa a las cárceles, así como lo había hecho las escuelas y los hospitales, donde tenían una autonomía mayor, un control del presupuesto, menos gerencialismo y que las personas pudiesen realizar y llevar a cabo sus propios enfoques. Era una reforma ambiciosa, que era totalmente opuesta a lo que ya se estaba haciendo hace 20 o 25 años. Entonces, se comenzó a ver algún desarrollo, algo prometedor. La reforma, que estaba apoyada por la investigación, comenzaron ya
a lanzar un programa ambicioso de reforma cultural, tratando de pensar en cómo el personal de las prisiones podría trabajar de manera más productiva. Comenzaron a diversificar los equipos profesionales a niveles más altos. Los administradores de las prisiones comenzaron a tener expertos, por ejemplo, en administración financiera, también apoyo psicológico, todos con alguna posibilidad de tener un rol más significativo dentro de la organización, una conexión más cercana con la comunidad local, lo que incluía los gobiernos locales, las empresas y otras organizaciones de justicia penal. Sin embargo, esta idea de poder lograr una flexibilidad local y también una autonomía, la verdad es que era bastante amenazante para toda esta estructura de gerencialismo que ya se desarrollaba anteriormente. Entonces, comenzó todo a haber una suerte de devolución, donde pasamos, ¿cierto?, a otro departamento del Estado, de manera tal que este blanco, que este objetivo centralizado, la prisión nuevamente tuvo que comenzar a funcionar para aquellas estructuras que se habían establecido a nivel nacional y poco a poco comienza a volver al mismo tipo de administración que se había aplicado en el resto de los servicios penitenciarios. Pero también los administradores, dentro de la prisión, algunos se sentían bastante incómodos con el nivel de autonomía que se les había atribuido, que se les había entregado. Y en particular fue este un momento en que a nivel operacional las cosas eran distantes respecto del aumento de la violencia y el ingreso de las drogas, de manera tal que muchos administradores de centros penitenciarios tendieron a apuntar a buscar cierta estabilidad de manera muy, bueno, en tiempos bastante con poco certeza, para tratar de sentir una cierta suerte de comodidad a la hora de enfrentar estos tiempos críticos. Era un momento en que esta reforma, en poder reformar el gerencialismo, y lo que vimos fue como resultado, fue un proceso de clawback gerencial o de gerencialismo, donde se devolvía, donde se retornaba a esta norma del gerencialismo. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Así que la investigación más actual que habla, cierto, de la administración de las cárceles en la era de la pandemia, el impacto que ha tenido la pandemia, de eso se trata, cierto, que ha tenido sobre los administradores de centros penitenciarios en Inglaterra y en Gales. Vuelvo acá a uno de los temas que ya habíamos mencionado. Esta es la tercera vez que estoy en ese lugar, donde me entrevisté con 10 administradores. Para darles algún contexto, déjenme decirles que una vez que comienza la pandemia y que comienza a propagarse en toda Europa, debo decir que alrededor de 2.000 o 3.000 personas murieron a través de la infección, si es que no se llevaban a cabo acciones. Esto es lo que yo había ya mencionado, una población importante. Catastrófico podríamos catalogarlo en términos de las pérdidas de vidas. Entonces, claramente se necesitaba una acción para poder reducir el riesgo. Hubo varias acciones que comenzaron a tomarse. En primer lugar, para poder asegurar la distancia, el distanciamiento social, los regímenes se redujeron, disminuyeron. Se mantenían más tiempo en sus propias celdas y tenían tiempos más reducidos para salir, o el uso de los teléfonos, también el uso de correos electrónicos fue mucho más reducido y restringido para que estuviesen más tiempo dentro de su celda y así poder tener un mayor distanciamiento social. El segundo hablaba de separar a la población en distintos grupos. Cuando las personas llegaban a la cárcel, estaban aisladas por 14 días para revisar o para poder examinar que no tuviesen coronavirus. Y si las personas habían sido infectadas, eran puestas en aislamiento por 14 días hasta que estuviesen ya en buena condición para volver, y particularmente alejadas de aquellas personas que eran vulnerables y eran puestas
en celdas aisladas para mantenerlas seguras. Y durante todo ese tiempo comenzaron a implementarse los procesos de vacunación en todas las prisiones. 2 años más tarde, entre 2.000 y 3.000 personas que se pronosticaba iban a morir, menos de 2.000 personas, de hecho, fueron las que murieron en las prisiones del Reino Unido por causa del coronavirus. Un impacto mucho menor del que se había predecido, se había proyectado. Entonces, en términos del gerencialismo, en las prisiones, las auditorías, en toda la pandemia, desbarató este enfoque de gerencialismo. Se introdujo ya en marzo del 2020, donde todo se detuvo, todo esto, toda estructura del gerencialismo se evaporó de la noche a la mañana, se desvaneció. Y esto tuvo un montón de impactos, así que eran dejados solos para decidir qué tenían que hacer. No había un sistema. Instructions and guidance issued around. Entonces tuvimos estructuras dentro de todo esto, pero también se nos dio mucha más libertad para poder establecer esto a nivel local. Y teníamos personas que necesitaban estar, de poder asegurarte y autoasegurarse de que estuvieran seguros para poder hacer este trabajo. Pero también lo que vimos en estos lugares es que también se cambió el enfoque de cuáles son las auditorías y los objetivos para poder verlo a nivel nacional. Y luego, ¿qué empezaron a hacer las personas en la ausencia de esto? Fue a actuar a nivel local. Así que hubo muchas más preocupaciones acerca de las personas en las comunidades. Y luego, lo que pudimos ver con el personal y también con los prisioneros, y también pudimos hacer más conexiones con las comunidades locales, como por ejemplo, cuando empezaron a hacer, por ejemplo, recaudaciones monetarias en eventos de caridad y también poder trabajar con las personas mayores o los bancos de alimentos, porque las personas no podían salir a comprar, entonces trataron a empezar a contribuir. Los prisioneros empezaron a contribuir en sus comunidades locales. Y también las personas descubrieron y los gerentes descubrieron que necesitaban también una dirección central para todo, porque la verdad se convirtieron mucho más confiados en tomar decisiones por sí mismos sin que las personas les dijeran qué hacer. Y la verdad es que no solamente encontraron que tenían las habilidades para hacerlo, pero también les encantaba hacerlo porque tuvieron una gran flexibilidad, porque tenían un rango muy alto. Había un crecimiento personal para poder ejercitar y trabajar más bien como agencias. Siguiente diapositiva, por favor, Marcela. Bueno, entonces, ¿cuáles son las lecciones que nos ha dejado todo esto? ¿Cómo el gerencialismo ha venido a manejar las prisiones y tratar de reformarlas? Y que han sido bastante difíciles, pero al mismo tiempo la pandemia nos dijeron que también era posible poder tener un enfoque. Entonces, con esto tenemos un número de cosas que nos, tanto para Inglaterra como para Gales, también nos hace pensar acerca de repensar las mediciones. Tanto en Inglaterra como en Gales recolectamos muchos datos acerca de las prisiones, pero cuando estos datos son el objetivo, puede establecer y modelar el comportamiento que puede ser útil, reducir el énfasis ciertamente en los objetivos cuantitativos. Me parece que eso puede ser bastante beneficioso. La forma en que nosotros medimos las prisiones puede ser especialmente útil porque tenemos una inspección independiente. Aquí tenemos un inspector independiente de prisiones que llevó a cabo esto en términos de los estándares de derechos humanos y también una base mucho más racional basado en las responsabilidades
y también los estatutos legales para más allá de las normas gerenciales. Y eso es una forma bastante positiva de poder pensar y cómo podemos entender el rendimiento de las prisiones. Lo segundo es volver a pensar el involucramiento y la participación. Esto ocurrió principalmente durante la pandemia porque la centralización que se lleva a cabo a través de los objetivos gerenciales, eso también hace que, porque esa forma de que esta solución encaja para todas las situaciones, nos da mucha más creatividad para poder involucrarse con nuestras propias comunidades de internos, de una forma en que yo lo veo al menos, puede aumentar la confianza y que las personas tengan un sentimiento de mucho más propiedad, que ellos pueden trabajar y vivir, y también fomenta estos enfoques mucho más localizados de innovación y de creatividad. Y el tercer enfoque, si pensamos acerca de repensar esta práctica del liderazgo, porque tenemos una cultura en la forma en que pensamos este gerencialismo. Así que hay muchos gerentes que simplemente están utilizando estas prisiones como si fuera cualquier otro negocio. Pero debemos pensar acerca de la naturaleza de las prisiones, los valores, el objetivo de estas prisiones. Entonces debemos fomentar que las personas actúen con mucha más autonomía y también que actúen de una forma en que sea mucho más informado por los valores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿dónde deberían ir las presiones, ya sea en Inglaterra o en Gales, durante la pandemia? Cuando uno enfrenta la pandemia, y como se dice, hace 2 años atrás, los objetivos, ellos, todos los objetivos se desaparecieron, se evaporaron y 2 años después, ahora han sido vueltos a presentar. Por lo tanto, hay una vuelta a esta, comillas, normalidad o a esta nueva normalidad, porque estamos trabajando con este gerencialismo de clawback, porque volvemos a esta normalidad, a esta ortodoxia que existía anteriormente, pero me parece que no es normalmente lo que teníamos anteriormente, porque lo que veíamos anteriormente como una gestión en las presiones, sino que las presiones deben aumentar su autonomía para tener un buen desempeño. Por lo tanto, puede que haya una cierta oportunidad para esas prisiones, especialmente para las que les va bien, para que tengan una mayor autonomía y una mayor independencia, pero también hay algunos temas críticos que debemos desarrollar en este ambiente post-pandémico, especialmente con las actividades y con los regímenes, porque también hay lecciones que aprendimos durante la pandemia donde también esperamos una flexibilidad mucho mayor. Y si pensamos en una situación donde podamos tener una mezcla de esta economía y de gerencialismo y donde tenemos una arquitectura del gerencialismo. Entonces, al menos estamos hablando de cierto enfoque para poder verlo. Y me parece que los cambios también tienen una experiencia en términos de la autonomía, del localismo y también del crecimiento que están haciendo y trabajar y ejercer más bien como una agencia. Y esto lo va a moldear en el futuro. Así que debemos tener líderes en las prisiones quienes sean y que estén mucho más voluntariosos para poder tomar el rol acerca de las autoridades locales y ser mucho más independiente. El futuro de las prisiones me parece que es algo que no va a ser en un 100% idéntico a lo que existía anteriormente, sino que tiene bastantes características muy similares, pero como dije, es lo que yo describiría como una economía mixta del gerencialismo. Vamos a ir a la última diapositiva y cuando terminemos, voy a estar feliz de poder tomar comentarios y preguntas. Y no sé si han visto algunos de estos trabajos que he hecho. Así es que también son algunas publicaciones que se han hecho a lo largo de los años. Perdón. Bueno, con esto culmino y muchísimas gracias.
Cata, ¿estás por ahí? Ahí sí, aquí estoy. Muchas gracias, Jamie, por tu presentación. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Revisar las preguntas. Les recuerdo, si las personas que no han enviado sus preguntas todavía, que pueden enviarlas a través del botón de preguntas y respuestas que está abajito, en la barra de abajo, y las vamos a ir respondiendo y revisando en este bloque. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos la pregunta del doctor Alberto Urrutia Moldes, que nos comenta que desde finales de la década de 1990 y a principios de los 2000, en el Reino Unido hizo grandes esfuerzos para reformar el servicio penitenciario al observar el desarrollo administrativo arquitectónico de las prisiones en Estados Unidos. Y hoy el Reino Unido está buscando y aprendiendo y adoptando enfoques basados en la experiencia escandinava para diseñar y administrar prisiones, que se basan en el principio de brindar entornos normales y otorgar más agencia a los reclusos. ¿Cuáles son esta es una pregunta abierta. ¿Cuáles son las lecciones para Jamie? ¿Cuáles son las lecciones que aprendió el Reino Unido en la primera década del siglo XXI que han impulsado este cambio? ¿Y cuáles cree que son los elementos clave que el servicio penitenciario chileno debería prestar especial atención para evolucionar hacia un mejor sistema? Yeah, so I would say that Sí, yo diría, por un lado del espectro tenemos a los Estados Unidos, donde hay algo como 700 ciudadanos por 1000 prisioneros. Es como 700 a 1000. Es el uso más grande de las prisiones en todas partes del mundo. Y por supuesto que también tenemos esta desproporcionalidad en la población. Distintos estados tienen distintos enfoques, por supuesto. En general, las prisiones en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más probable que tengamos este enfoque de Supermax, y algunas de estas condiciones también son bastante deficientes, y con eso lo podemos ver en distintos estados. Pero por otra parte, tenemos lo que se describe con este modelo escandinavo, y Escandinavia tiene una tasa mucho más baja de personas que están presas. Entonces va a ser 50 o 60 por cada 100.000. Entonces es una tasa mucho más distinta. Y esta idea de que está muy abocada a los derechos humanos, que también está centrado en la rehabilitación, en devolver a las situaciones a los ciudadanos, estos presos a la comunidad como ciudadanos. Entonces, especialmente en el Reino Unido, está en un punto medio entre estos dos modelos. El Reino Unido tiene 150 por cada 100.000. Entonces tenemos 3 veces la tasa que tienen los países escandinavos. Tienen una tasa mucho más baja que en Estados Unidos, pero luego tenemos tipos de prisioneros que también tienen distintas funciones, y también lo que hablamos en la presentación es que también tenemos recursos limitados que están disponibles para poder llevar a cabo el trabajo penitenciario. Entonces, también debemos lograr cada una de estas ambiciones, y, por supuesto, debemos asegurar de que las personas sean tratadas bien, que tengan oportunidades de poder hacer cambios positivos en sus vidas. Así que yo diría que estamos en un punto medio entre estos dos modelos, porque también
las prisiones no están solos dentro de la sociedad y la brecha entre los ricos y los pobres es mucho más pequeña de la que existe en Estados Unidos. En general, lo que encontramos es que tenemos en los países a nivel internacional un país que es mucho más, que tiene mucho más inequidad y la brecha mucho más grande entre los ricos y los pobres, también tiene una tasa mucho más alta de prisioneros. Entonces también tiene que ver con las economías políticas dentro del país, porque también los prisioneros en alguna parte de Estados Unidos o en Escandinavia, la inequidad también va a ir entre Escandinavia y Estados Unidos y lo que vemos en el Reino Unido. Esto no tiene que ver solamente cómo podemos ver este enfoque en toda la sociedad y las prisiones son un reflejo de aquello. Muchas gracias, Jamie, por tu respuesta. Tenemos una nueva pregunta que dice, ¿qué pasos se pueden tomar desde la toma de decisiones para cambiar el modelo de administración en las cárceles chilenas? I mean, I don't know if you adopt that approach. No sé si ustedes han adoptado ese enfoque en Chile o no, no lo tengo muy claro. Hay algunas cosas que me interesan respecto de este enfoque de gerencialismo. Creo que muchas personas dirían que tiene beneficios. Muchas personas van a decir probablemente que les permite ejecutar un grado de control sobre la organización, de manera tal que se logran hacer cosas. Es una herramienta para que se hagan las cosas, que te permite monitorear a las personas efectivamente y dar las instrucciones que corresponden y que es bastante útil hacer dentro de una organización. Pero cuando lo llevamos a un punto en el que en muchos países como el Reino Unido, donde tiene efectos no deseados, simplemente lleva a que las personas se enfoquen en los objetivos más que las experiencias reales. Por ejemplo, una vez me habló un inspector en jefe que la creación de presiones virtuales, las personas, por ejemplo, tienen un número de objetivos, auditorías y mucho papeleo que habla de una historia de lo que se hace en una cárcel que es bastante distinto de lo que las personas realmente viven y experimentan en los centros penitenciarios. Creo que ahí hay algo como una brecha, un espacio vacío entre el gerencialismo y el efecto que tiene en la vida real. Y también pienso que el valor, por otra parte, de los centros penitenciarios, hay algo ahí en que las personas no solamente hacen las cosas porque se les pide hacerlas, porque esas son las reglas. Cuando hay un encarcelamiento, las personas pueden sentirse motivadas o direccionadas por ciertos valores, como por ejemplo, deberíamos valorizar el respeto por los derechos humanos, respetar también el derecho de las personas tengan o puedan ejecutar cambios personales en sus vidas. Y claramente hay una inversión personal que claramente va a hacer una diferencia. En muchas de las prisiones, en muchas de las cárceles, con las personas que he trabajado y que me hablan de la conexión que tienen con las personas y que realmente crea una diferencia, porque no puedes tú escribir un objetivo para que éste tenga mágicamente una evolución y un resultado exitoso. Y creo que eso debe estar claramente apoyado por los valores más que por las cifras muchas veces. De alguna manera me resisto al gerencialismo, aun cuando se habla de que esto nos proporciona una buena organización. Se debe hablar mucho más también de aquello, del valor que se debe dar en las cárceles. Muchas gracias, Jamie. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿se discute la existencia de una tendencia post-managilista? ¿Qué efectos ha tenido esta tendencia en las cárceles? Y también, ¿cuál es el rol de las personas privadas de libertad en el esquema gerencialista? ¿Qué aspectos positivos y negativos se puede identificar en este rol? Yeah. So I think
some people would Creo que argue algunas personas podrían afirmar measuring and checking what happens que estar en constante control de lo que está sucediendo es poder cumplir, es poder asegurarse que se están cumpliendo las normas. Y alguien podría decir que el enfoque de gerencialismo y tener todo este tipo de herramientas como auditorías va a mejorar esos estándares. Y creo que en algunos casos podría ese ser el caso. Sin embargo, el énfasis en el Reino Unido que se le da a esto ha sido tan amplio que se está terminando por sí mismo. Las personas comienzan ya a preocuparse más de lo que sucede en el papel que lo que experimentan las personas. Debe siempre haber un equilibrio, lo que yo digo, donde la experiencia real de las personas tiene que ser una parte importante de todo esto. Y un ejemplo, y deben incluir ejemplos de, por ejemplo, este régimen de gerencialismo. Y he hablado de cómo el gerencialismo se presenta también de maneras más significativas. He mencionado en un número importante de prisiones la inspección, la supervisión, donde hay inspectores que han hablado de un montón de experiencias, que han llegado a hacer observaciones, a conversar con los internos y asegurarse de que los derechos humanos se estén llevando a cabo. Es parte del proceso, es parte de observar lo que sucede en los centros penitenciarios, donde también los internos hablan de sus experiencias. Creo que esa es una forma bastante útil y significativa de poder evaluar a un centro penitenciario. Otro ejemplo fue desarrollado por Alison Libler de la Universidad de Cambridge, que es mantener la calidad de vida en los centros penitenciarios, que es un proceso donde hay focus group en donde los internos, para poder entender las experiencias de estar en esa cárcel en particular, así que creo que son buenas formas a través de las que se puede supervisar y se puede dar un buen uso al supervisor y basadas en las experiencias y vivencias reales de las personas que están en la cárcel, formas claras de poder supervisar, de cerciorarse de que sean mejores que otras experiencias. He hablado, ¿cierto?, de algunos ejemplos que son mejores y que pueden aumentar y mejorar los estándares. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias a todos quienes nos han hecho llegar sus preguntas. En honor al tiempo, vamos a continuar con las palabras de Pamela Arellano, que nos van a entregar la visión desde el OTIC. Buen día, Pamela. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Agradezco la oportunidad que se me ha dado de, en representación del OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción, cerrar este evento, donde contamos con la presencia de un experto a nivel mundial en la materia, Jamie Bennett, y todo su conocimiento y lo que nos estaba comentando recién de lo que estaba pasando en las cárceles de Inglaterra y Gales. Tuvimos una interesante charla, y esta charla marca el lanzamiento de un estudio que es inédito y que tiene foco en un segmento de la sociedad que muchas veces es invisibilizado, pero que es clave para el país y para la construcción de una sociedad más equitativa, con oportunidades para todos y todas. Como TIC, estamos totalmente comprometidos con el desarrollo del país, especialmente de los más vulnerables, y la población penal cae en esa categoría. Y para poder ayudarlos a reinsertarse de manera efectiva y constructiva en la sociedad, necesitamos invertir en gendarmería, invertir en los funcionarios de gendarmería. Y estamos muy contentos de apoyar en esta línea y contar con el compromiso decidido de Gendarmería de Chile, de la Escuela de Gendarmería y la asesoría experta del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tal como dice la literatura, los funcionarios penitenciarios juegan un rol clave en los recintos penales, no solo en cuanto al resguardo de la seguridad, sino también en cuanto a favorecer o obstaculizar el desarrollo de una cultura que promueva la rehabilitación y futura reinserción de los privados de libertad. El clima y la cultura organizacional de los funcionarios penitenciarios, su formación, las condiciones laborales, sus actitudes hacia los internos e internas y las competencias que tienen o no tienen para el trato, impactan evidentemente en la experiencia carcelaria, pero también en la futura posibilidad de integración social de aquellos privados de libertad.
Si queremos rehabilitar, necesitamos formar a los funcionarios en las competencias claves para ello y debemos construir esos ambientes laborales que favorezcan la cultura que necesitamos para que tanto los gendarmes como trabajadores, como los privados de libertad, puedan avanzar hacia lo que nosotros buscamos como sociedad. Es en este punto donde como corporación tenemos el desafío integral con la generación de competencia, empleabilidad de los trabajadores del país y, como les decía, en particular con los funcionarios de Gendarmería de Chile. Este desafío lo estamos abordando a través de alianzas públicos-privadas de gran valor para que exploremos, conozcamos y describamos el clima organizacional y tengamos el diagnóstico de las competencias laborales de los funcionarios penitenciarios al interior de los penales, conocer sus actitudes hacia los internos para poder promover la reinserción social. Teniendo este diagnóstico, luego podremos actuar de mejor manera, de manera más eficiente, para crear el ambiente penitenciario coherente con el objetivo final, que es la reinserción de la población penal. Este es un tema muy importante para nosotros como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos convencidos de que debemos actuar de manera urgente en generar acciones que generen valor y movilidad social. El momento en el que está el país y el mundo lo requieren. Eso. Muchas gracias, Pamela. Y con esos comentarios finales, cerramos este encuentro agradeciendo a todos quienes nos compartieron su experiencia, a todos quienes participaron, a nuestros importantes invitados y también a quienes participaron en el espacio de preguntas. Agradecer la gestión de la Escuela de Gendarmería y de todos quienes han participado en el desarrollo de este estudio. Sin duda, contar con una mirada de los ámbitos público y privado sobre problemáticas históricas y relevantes para lo que puede ser un cambio de vida de quienes se encuentran en el sistema es muy relevante. Abordar elementos que pueden incidir en la reinserción y en la mejora de las oportunidades para las personas enriquece a quienes tenemos un rol en el ecosistema de formación. El impulsar la participación de privados de libertad en el mercado laboral se vuelve fundamental. Así ayudamos a las personas a mejorar su calidad de vida por medio de un empleo que les dé un espacio en la sociedad. Nosotros nos despedimos muy satisfechos porque estamos convencidos de que estas instancias de estudio y debate permitirán abordar de buena manera los desafíos que se presentan para las empresas de distintas industrias y, por supuesto, para sus trabajadores. Nos despedimos dando las gracias por la participación y atención y esperamos que tengan una muy buena jornada.